ella formando un lazo muy cercano y quizás muchos no saben que muchas veces nos encerrábamos en el cuarto y podíamos contarnos lo que nos pasaba a cada una. Por cierto que yo siempre nunca pude darle un consejo a ella porque ella era mi pastora y las cosas que le pasaban eran mucho más grandes que las mías. Lo único que hacía era abrazarla y contenerla y decía, yo estoy aquí para lo que fuera. Y siempre me encargó a sus hijos y siempre jugaba con ellos. Y así fue formando ese lazo hasta el día de que le dije que me iba a casar. Y me acuerdo que se había puesto feliz y me dice, mi niñita se va a casar. Y le digo yo, y tenemos otra sorpresa más, le digo, que usted va a ser nuestra madrina. Y al pastor le dijimos, va a ser nuestro padrino. Y ella estaba feliz, me acuerdo cuando yo me fui a vestir a su casa, dice, ¿qué me hago en el pelo? ¿Me lo dejo así rulo o me plancho? ¿Qué me decís? ¿Cómo me veré mejor? Mirá, dice, esta ropa es la que me compré y esta es la que voy a usar en tu casamiento. Y estaba re feliz, me acuerdo, y en la noche que me cambié empezó, dice, no, me voy a planchar, voy a hacer el sacrificio por mi niñita. Bueno, y empezó y se planchó y todo hermoso, nos sacamos fotos, todo. Fue emocionante, fue lindo vivir con ella. Y lo que siempre le dije yo es que me gustaría siempre seguir sus pasos y creo que hoy en día estamos cada uno haciendo eso, lo que ella nos enseñó, el servicio, el servir, el estar, siempre el trabajar, que hoy en día lo hacemos, nos dejó un legado, si bien así de la palabra, también del trabajo, como es hacer las empanadas, como producir fondos. Y gracias a eso yo le doy gracias a Dios por haberlos conocido, tanto a mi pastora Mónica como a mi pastor Rodolfo y a todos sus hijos, todos, porque todos me trataron como una hermana, siempre me decía mi hermanita y yo los trato igual porque yo los siento así, ¿sí? La verdad que inolvidable. Sí, es inolvidable y creo que también de ahí empezó Rodolfo también, como yo estaba muy pegada a ellos y él también se empezó a acercar, porque él al principio no se acercaba mucho, él no iba a visitarlos, él estaba siempre como que ahí, lejito nomás. Y yo le decía, tenés que conocerlos, tenés que conocerlos. Ellos son unas personas maravillosas y yo le contaba todo lo que han hecho conmigo y ahí empezó él a conocerlos. Y había una de las cosas que siempre, que me acuerdo que cuando lo conocí a él, empezó a hablar mal de los pastores y yo me envenené. Y le digo, ¿te has sentado con ellos? Le decía yo, sí, ¿te has sentado con ellos? ¿Has comido con ellos? ¿Has estado con ellos? Y me dice, no, ¿cómo hablas de alguien que no conoces? Y ahí cuando él empezó, así que bueno, y él después lo fue conociendo también y yo creo que también marcó en su vida muchas cosas en él. O sea que él se acopló después de ver que vos estabas tan firme, sí, se acopló. Después sí. Y después de que lo conocieron y demás, ¿cómo fue su vida, Rodo? ¿Cómo Dios los bendijo ya estando en el ministerio de Pastor Farías y Pastora Mónica? Una vez que estaban en el ministerio de Jesucristo es el Señor, ¿de qué manera Dios los empezó a bendecir? En primera parte de mi vida, al no conocer a Cristo y llegar a su ministerio, a mi iglesia, fue que puso un gozo distinto a lo que el mundo da y me llenó mi corazón que sentía vacío y nunca lo pude, en mi juventud no lo pude llenar en el mundo con distintas áreas de lo que ofrece y con Dios lo pude llenar en mi corazón algo gozoso y bueno, y esto fue viendo, como dice mi esposa, acercándome a los pastores, todo eso, viendo el servicio que hacían ellos y la perseverancia y el esfuerzo que lograban por sostener la obra. Eso me motivó mucho porque yo creo que una persona así, al darlo todo en algo, yo creo que tendrían que ver una recompensa. Yo quería ver eso, yo siempre seguí esos pasos de ellos de querer ver
¿por qué lo hacen esos servicios? ¿Por qué hacen? Ellos creían en Dios, creen en Dios, tienen esa fe, yo quiero acoplarme a esa fe de ellos. Y eso fue llevándome a nosotros, a mi esposa, a mi familia, de una bendición a otra bendición, porque me puse en las manos de Dios a disposición. Yo me acuerdo que iba a todas las reuniones de San Carlos, iba a la reunión que hacían los Buenos Gustos, me iba a las reuniones allá sin importar el gasto que teníamos que hacer, siempre estuvimos con la pastora, con el pastor, y dándolo, siempre obedeciendo a Dios. Y eso trajo bendición a nuestras vidas, porque gracias a Dios tenemos hoy una casa, un lugar, un terreno, que cuando nos casamos nosotros vivíamos al lado de mi mamá, teníamos dos cuartos, vivíamos dos cuartitos ya, y bueno, y ya Gastón estaba participa de nosotros también, y bueno, después Dios fue moviéndonos, dándonos la oportunidad y dándonos la economía, porque pusimos toda la confianza en Él. Y bueno, y gracias a Dios tenemos una casa, y bueno, tenemos también un vehículo para poder movernos, y también servir la parte a veces de llevar a los hermanos a la iglesia, todo eso también la parte que el pastor también, veíamos que también hacía él, y siempre apoyarlo a ellos. Y eso fue ayudando a nosotros, y como siempre dice, cuando tú te pones las manos de Dios, Dios nada deja en vano, siempre te va subiendo, te dando más responsabilidad a uno, y eso también es como un galardón del Señor, porque si te pones responsable es porque son las personas ya que el Señor te va capacitando a la vez y lo puedes hacer. Exacto. Y eso me alegra, me goza el Señor, porque el Señor pone también esa capacidad en cada uno de nosotros. Así es. Ahora yo les hago una pregunta. Si ustedes por excelencia tuvieran que mencionar en este tiempo que llevan en el ministerio un milagro o el milagro. Y tenemos... Por excelencia, digamos. Milagro por excelencia. El milagro más que marcó nuestras vidas fue el accidente de mi hijo en la consulta enfrente de la iglesia, y le investió una camioneta, y los que estaban ahí me dijeron que voló 5 metros, casi 6 metros, y yo me acuerdo que fui, él estaba tirado en el piso sangrando, al principio no lloraba y después lloraba, y él se quería levantar, y la enfermera que le chocó le apretaba, me decía que quizás está lastimado, sus huesos están mal, no se puede levantar, y ella lo apretaba y él se quería levantar y se levantó y me abrazó. Lo llevamos a la sala, le hicieron una sutura que tenía, y después lo trasladaron a Tunuyán, le hicieron placas, le hicieron de todo, no tenía nada, me trasladaron a Eugenio Bustos, también le hicieron todos los estudios, no tenía nada, ni un rasguño, nada, solo una fisurita en la cabeza, nada más, que fue un milagro, y muchos chicos lo han visto y me decían, Jackie, si vos lo hubieras visto, fue un golpe fuerte, wow, para el tamaño que él tenía 3 añitos, claro, casi yendo a los 4 añitos. Ese fue un milagro que fue en realidad la fidelidad de Dios. Sí, ahí fue el poder de Dios, porque en el momento que nos dio accidente, los chicos ya salimos todos afuera, nos amontonamos y empezamos a orar. Empezamos a orar por el día, el pastor Cristian, que estaba con nosotros en ese momento, se estaba dando clases en la escuela bíblica, y fue, lo oró sobre él, y en el momento que oró, se paró mi hijo y se pudo abrazar a mi esposa. Y declaraba que no haya nada en él, nada. Y eso fue que el Señor escuchó esa oración, y la cosa más grande entonces es que nosotros estamos en las cosas de Dios. Eso fue lo grande, porque Dios nunca te deja desamparado cuando estamos en las cosas de Dios. Así es. Ahora, con todo lo que a ustedes les ha pasado, lo que han vivido en estos años, ¿qué le dirían a las personas que están viendo este video? Con breves palabras, ¿qué le aconsejarían al pasar quizás por situaciones similares a las de ustedes? Y decirles que nunca dejen de servirle a Dios, nunca, por ninguna situación, por ninguna circunstancia, dejen de servirle a Dios y de seguirle, porque si bien dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hay dificultades, el Evangelio es así, pero con Dios tenemos la victoria, con Él podemos lograr cualquier situación y superarlo, porque Él está de nuestro lado. Y yo también quería decirle a los hermanos
y animarles a seguir en este camino, a seguir los pasos también de nuestras pastoras y de nuestro Señor Jesús, y perseverar en esto, cueste lo que cueste, y a tener contentamiento en cualquier situación, siempre. Ese es un secreto que daba Pablo en sus cartas, que tengamos un contentamiento en las situaciones que tengamos, en riqueza, tanto en las situaciones difíciles, siempre ser agradecido con Dios en todo momento. Y eso fue a nosotros una bendición, porque hoy día tenemos una familia, gracias a Dios, y eso también deseamos nosotros, que todos los hermanos y cada uno perseveren para que en esto, porque el Señor, lo que Él nos dice, lo va a cumplir nosotros. Él es fiel en su palabra. Y bueno, eso le digo a mis hermanos que están en la misma línea de batalla que nosotros. Así es. Y finalmente, un saludo para los hermanos que nos están viendo en este aniversario del Ministerio Jesucristo es el Señor. Desearles un feliz aniversario. Así es. Y como decía siempre nuestra pastora, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo creo que el anhelo de ella era estar en los 25 años, pero hoy son 24 años que cumple el Ministerio Jesucristo del Señor, y le doy gracias a Dios por ser parte de él, y que decirle a los hermanos feliz aniversario, y que no bajen los brazos y sigan para adelante. Feliz aniversario, Jesucristo del Señor. Y le hacemos una invitación a todos los hermanos a seguirnos en la página en YouTube, ingresando como Ministerio Jesucristo es el Señor, para que ustedes puedan compartir videos y testimonios de los hermanos que hace un tiempo están integrando este ministerio. Muchas gracias. Vengo a ti, Señor.